Seguimos avanzando en este camino cuaresmal, recordar que la cuaresma es un camino y todo camino pues tiene que conducir hacia un lugar, tiene que llevarnos hacia algo. En el camino de la fe, en el camino de la cuaresma, vamos caminando hacia la gran celebración de la Pascua. Vamos avanzando al encuentro del Cristo vencedor. Vamos a alimentar nuestra fe mientras vamos de camino. Vamos pues a dejar que la palabra que Él nos ofrece nos refuerce en nuestro caminar, que nuestros pasos se mantengan firmes. Vamos pues avanzando hacia el Dios del amor. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo primeramente con humildad nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante.
Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor,
si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegra por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y les dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos pues en este quinto domingo de Cuaresma y pues juntamente con los dos domingos anteriores tenemos un conjunto de textos del Evangelio de San Juan que nos ayudan a ir avanzando para hacer crecer nuestra fe. La intención de estos tres pasajes bíblicos tienen que llevarnos a un reforzamiento en nuestra fe. Haciendo un repaso, el domingo antepasado, cuando escuchamos el relato del encuentro entre Jesús y la samaritana, nos dimos cuenta de que esta mujer finalmente reconoce que Jesús es un profeta y eso despierta la fe en ella. Además, cuando va y comenta a la gente de la aldea, del pueblo, que también van a encontrarse con Jesús, ellos terminan diciendo: ya no creemos por lo que esta mujer nos ha dicho, sino que ahora nosotros lo estamos viendo, lo estamos escuchando, ahora creemos porque estamos ante ti. Esa gente en ese momento creyó en Jesús. El domingo pasado, cuando escuchábamos el relato de la curación de un ciego de nacimiento, nos encontramos que este hombre, cuando recibe el lodo que Jesús le pone sobre sus ojos y luego la instrucción de irse a lavar a la piscina de Siloé, finalmente obtiene la vista, pero no sabe o no se da cuenta dónde está la persona que lo curó. Cuando finalmente lo encuentra, Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él pregunta: ¿y quién es, Señor, para creer? Pues es el que te está hablando, soy yo el que te está hablando. Y aquel hombre, pues, que había sido ciego de nacimiento y que ahora podía ver, se postra ante Jesús y le dice: sí, Señor, creo. Pero juntamente con esta creciente de la fe que se va dando a través de estos encuentros, de estos signos, también va creciendo, lamentablemente, también va creciendo el rechazo hacia Jesús. Esa curación del ciego de nacimiento crea discusión entre los jefes del pueblo. Se va alimentando un rechazo hacia el Señor. Y las discusiones nos ponen al contacto con esas palabras absurdas que ellos dicen. Ellos no quieren ser discípulos de Jesús. Les dice el que había sido ciego: ¿ustedes también quieren ser discípulos de Él? Y ellos responden: discípulo de Él lo serás tú. Nosotros creemos en Moisés. Moisés sabemos que le habló Dios, pero no sabemos de dónde viene. Entonces hay un rechazo hacia Jesús. Paralelamente va creciendo la fe en unos y en otros va creciendo el rechazo, lamentablemente. Bueno, pues en esta escena de hoy encontramos esta maravillosa escena en donde Jesús llega a saber, llega a estar al tanto de que su amigo Lázaro está enfermo. Es interesante ver cómo Jesús, cuando recibe esa noticia, no acude en el momento, sino que se espera todavía otros 2 días más. Jesús pareciera como que no quiere curar a un enfermo, pero lo maravilloso es de que Jesús sí quiere resucitar a un muerto. Esa es la intención de Jesús. Y cuando finalmente Lázaro muere, Jesús les dice a sus discípulos: Lázaro se ha dormido. Esa expresión, Lázaro se ha dormido. Para Jesús la muerte es solamente un sueño profundo. Un sueño del que nadie puede despertarse solo,
por sí mismo. Y vamos viendo cómo Jesús finalmente tiene que hacer entender a sus discípulos de lo que está hablando, porque ellos piensan y le dicen a la vez: Señor, si está durmiendo, entonces ya está descansando de sus padecimientos, está recuperando. Y Jesús abiertamente les dice: ustedes no me han entendido, Lázaro está muerto y es necesario que yo vaya. Entonces, así es como Jesús finalmente llega, se traslada hasta el lugar donde donde habitaban Marta, María y Lázaro. Y ahí sale pues Marta al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ahí descubrimos una fe grande. Ella añade: pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto tú le pidas. Jesús pues llega a decirle a Marta: tu hermano va a resucitar. Ella responde: sí, Señor, yo sé que va a resucitar al final de los tiempos. Pero lo que Marta no sabía, y eso es lo que Jesús le da a saber, le dice: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. De manera pues que así Marta cree lo que Jesús dice. Va, corre a buscar a su hermana, a María. María se levanta y va también al encuentro de Jesús. Se da pues una escena pues muy conmovedora. Jesús es muy cercano a esa familia. Jesús acudía con frecuencia a descansar, a comer algo cuando pasaba por esa ciudad, por esa aldea, Betania. Y podríamos decir que ese sentimiento que Jesús tiene hacia ellos no es exclusivo, sino que es el mismo amor que a todos por igual nos ofrece. De modo que ese dolor que sienten estas personas, Marta y María, por la muerte de su hermano, aún más esa amistad que une a Jesús con Lázaro, esos sentimientos tan humanos, tan bellos, tan nobles, Jesús también los tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando Jesús pregunta: ¿dónde lo han puesto?, le dicen: ven y lo verás. Van pues hasta el lugar donde está el sepulcro. Y Jesús llora ante el sepulcro de su amigo. Y a pesar de que hay un sentimiento pues de tristeza compartido, Jesús ve el llanto de estas mujeres. Jesús ve el llanto de aquellas personas que estaban con ellas. Y Jesús les dice: quiten la piedra. Es que ya lleva 4 días. Es interesante ver cómo el milagro de la curación de un ciego de nacimiento es admirable. Eso no sucede. Ordinariamente eso no pasa. Y sin embargo, ese milagro de la curación de un ciego fue fascinante, fue único. Pero pareciera también como si Jesús quiere llevar nuestra fe más allá, más allá. En la curación del ciego, pues Jesús resuelve un problema de salud, pero ese ciego finalmente habría de morir. De no haber muerto, pues andaría por aquí todavía dando su testimonio, pero se murió. Se murió el ciego que fue curado, finalmente murió. Podríamos decir que una enfermedad es sumamente grave, pero aún más la muerte. Pareciera como que la muerte se erige con soberbia, con orgullo, para decir que tiene la última palabra. Pues es ahí en donde nosotros ya no podemos decir o añadir nada. Ante la muerte no podemos hacer más. Solamente nos toca entristecernos y agachar la mirada. Esa era la experiencia que estaba viviendo esta familia. Las personas
que iban a casa de Marta y María iban a darles un poco de consuelo, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué podrían ellos decirles a estas mujeres? Simplemente darles un abrazo, con voz baja, impotente, decir, estamos aquí contigo, compartimos tu tristeza, y ofrecerles sus condolencias, pero eso no resuelve el problema, o no lo resuelve de raíz. Ellos no tienen una palabra que resuelva tal situación. Aquí es el énfasis que yo quisiera darle a este precioso momento. Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús insiste en la necesidad que tenemos de creerle a Él, creerle a Jesús. Y entonces, como Marta es una mujer de fe, pues finalmente permite que quiten la piedra que cubría el sepulcro de Lázaro. Y es ahí en donde Jesús levanta los ojos a lo alto y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero le he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Nuevamente insiste, ya no es la fe de Marta, sino también es la fe que nos pide a nosotros. Jesús quiere que nosotros que contemplamos su poder también creamos. ¿En qué medida? Solamente hasta cuando me vaya bien. Yo escucho a tantas personas decir, creo en Dios porque ha sido bueno conmigo. Creo en Dios porque me ha bendecido con una hermosa familia. Creo en Dios porque tengo el alimento diario. Y eso es bueno, es aceptable. Pero ¿y qué tal? ¿Qué tal si esa fe se mantiene cuando hay problemas, cuando hay fracasos, cuando hay pérdidas? Aún más, ¿dónde queda la fe cuando una persona que tú amas muere? Hasta allá quiere llevarnos Jesús, quiere elevar nuestra fe hasta lo último, ahí en donde ya nada se puede hacer, ahí en donde nadie puede hacer algo para remediar tal o cual cosa, en este caso, para devolvernos a nuestros seres queridos que han muerto. Jesús pues desea elevar nuestra fe en aquel que tiene poder no solamente para darnos cosas buenas, que es un primer nivel, en donde quizá un cristiano principiante o inmaduro pueda ser capaz de alabar a Dios por las cosas buenas que recibe, pero cuando vienen dificultades o fracasos, pierde la fe. El segundo nivel es el de aquellas personas que creen por las cosas buenas que Dios da, pero también saben confiar cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay fracasos. Ese es como un segundo nivel. Y creo que el más alto nivel, el tercero, es cuando una persona todavía cree en Dios ante la muerte, ante el olor de la muerte, para poder aspirar a ese momento en el que Dios finalmente nos resucite. Bueno, es en este contexto en donde Jesús, el contexto de la fe, que Él quiere despertar en nosotros, fortalecer en nosotros, cuando finalmente dice con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y dice el texto que el muerto salió del sepulcro, atados con vendas las manos y los pies. Seguramente nosotros algún día hemos de morir, pero si bien es cierto, mientras vamos de camino por este mundo, también vamos experimentando la muerte, como en pausas. Cuando hay un problema en el matrimonio, cuando viene una separación, eso pareciera como hundirse en la muerte.
cuando hay una tristeza, cuando hay una enfermedad que te agobia, cuando los planes que has hecho no han dado el buen resultado que tú esperabas, cuando le has invertido muchos años de tu vida a un proyecto, a una meta, a un objetivo que quieres lograr y finalmente no se logra o se logra y te dura poco, pareciera como que la vida pierde sentido, a veces experimenta la muerte y sin embargo es ahí en donde la voz poderosa de Jesús puede resonar con vigor, con fuerza, para hacernos salir de esas profundidades en las que a veces hemos ido cayendo. Como en esta ocasión vemos que Lázaro como que se fue en caída libre hasta lo más profundo, que es la muerte. Más profundo no se puede caer. Y junto con él, de manera afectiva, emocional, sus hermanas también estaban en caída libre, en una tristeza donde nadie puede rescatarlas, una tristeza que las lleva a profundidades en donde sienten que también se ahogan en su dolor. Es ahí en donde la voz poderosa de Cristo finalmente se impone. Nosotros hemos creído que la muerte, en lo ordinario hemos pensado equivocadamente que la muerte tiene la última palabra, pero Jesús finalmente permitió que la muerte dijera su palabra para luego Él, Jesucristo, decir la suya e imponerse sobre la muerte. Que Jesús pues nos rescate de esa muerte en la que a veces nos hemos visto sumergidos, la muerte de nuestros seres queridos que hemos puesto bajo tierra. Algún día escucharán la voz del Señor, como se lo dijo a Lázaro. Nosotros mismos, cuando hayamos bajado al sepulcro, escucharemos nuevamente esta misma frase. Por nuestro nombre seguramente nos habrá de decir: sal de ahí, levántate. Mientras eso acontece, que sería pues como el inicio de la vida definitiva junto a Él, mientras vamos de camino, dejemos que también esa voz poderosa nos saque de esos estancamientos en los que a veces hemos caído, de esas situaciones en donde sentimos que no nos podemos levantar, de esas circunstancias que parece que nos ahogan, de esos momentos en donde pensamos que ya nada bueno se puede esperar. Oigan, este es el Jesús en el que hemos creído, el Jesús que tiene poder, que es el Señor de todo. Y con esta fe queremos pues acercarnos a la fiesta de la Pascua. Aquí, mientras que Jesús va elevando la fe hasta alturas insospechadas, pues hay otras personas que están, por el contrario, rechazando a Jesús. El texto llega hasta aquí en donde se dice que cuando Jesús resucita a Lázaro, muchos creyeron en él, pero si leemos los siguientes versículos, vamos viendo que en Jerusalén, Caifás y otras personas se reúnen y se dan cuenta del milagro de la resurrección de Lázaro y no encuentran la manera de parar a Jesús y finalmente toman la decisión: Jesús tiene que morir. Van en contra de Jesús. De modo que en esta Cuaresma tenemos esta opción: dejar que ante esta voz poderosa de Cristo nuestra fe se eleve, o dejar que esos que tienen fe caminen con Él y alejarnos, cosa que no conviene, que no es recomendable. Avivemos nuestra fe para poder participar de manera consciente, de manera fructuosa en esta Pascua que ya viene. Contemplar a Jesús como el Señor de todo, que tiene poder sobre la vida, pero también tiene poder sobre la muerte, nuestra muerte. Que Él reine en nuestra vida. A Él la gloria y el poder por los siglos. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo
todos los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creemos que Dios siempre nos escucha, por eso tenemos la confianza de expresar nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que seremos escuchados. Vamos a decir a cada una de estas peticiones: Señor, escucha nuestras oraciones. Señor, escucha nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que al proclamar a Dios como origen de toda vida, reconozcamos la santidad de la vida en todas las personas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los líderes del mundo, para que crezcan en sabiduría y buen juicio al considerar y dialogar sobre cómo cuidar de nuestro planeta y de todas las personas que lo habitan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por todos los que han cometido crímenes horrendos, para que lleguen a conocer la promesa de la redención y reaccionen con remordimiento y arrepentimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los líderes cívicos, el personal médico y otros que coordinan una respuesta al coronavirus, que Dios les dé sabiduría y fortaleza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por aquellos infectados o que se están recuperando del coronavirus, que Jesús, el médico divino, les ofrezca esperanza y sanación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por aquellos que han muerto por el coronavirus, que puedan conocer la paz y la alegría del amor de Dios por toda la eternidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por todos nosotros, para que quitemos la losa que nos entorpece el camino, que nos conduce a una relación más íntima con Dios, y así podamos ayudar a otras personas a desatar las vendas y el sudario que los mantienen en la esclavitud, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los creyentes que se han ido antes que nosotros, y en un modo especial por Miguel Ángel y Esperanza Garza, que reciban la recompensa de la vida eterna en el cielo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Elevemos en silencio aquellas oraciones que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. En silencio, cada uno de nosotros elevamos nuestras necesidades hacia Él. Por todas esas intenciones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Dios de la vida, tú eres el origen y el destino de nuestra vida. Enciéndenos con el fuego de tu Espíritu que habita en nosotros y escucha las súplicas que te presentamos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro y, como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Miguel Ángel y Esperanza Garza, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Cristo está Conmigo, junto a mí va el Señor.
amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Danos un corazón